ah, del Apple TV. Pero bueno, eh, eh, vuelvo en sí. Bueno, buenas tardes. La charla de hoy va a ser acerca de más o menos los objetivos que yo tengo pensados para ahorita va a ser describir más o menos cada uno de los principios y explicarles con un ejemplo, más o menos tres de los cuales yo considero son los principales y explicaré por qué los otros dos no los voy a tomar tanto en cuenta. Igual les voy a dar un ejemplo práctico para cada uno de ellos, para que sepan más o menos cómo es que funciona y por qué se deberían de implementar. Sin embargo, no nos va a dar como que mucho a nosotros que trabajamos en Ruby. Ya les explicaré por qué. Uh, bueno, esa es un poco la agenda, una presentación breve sobre mí. Les voy a hablar acerca un poco del diseño y las aplicaciones. Muy breve, les voy a definir cada uno de los principios y el ejemplo. Bueno, como saben, yo llevo aquí un rato de estar trabajando en Gap, estoy en el Site 1, igual por ahí me tienen, soy parte del equipo de Square Root y vamos a entrarle con todo ahora sí a la parte del diseño. Diseño. Entonces, lo primero que uno se tiene que preguntar es, ¿qué es un buen diseño? No sé si alguno de acá me puede contestar qué es eso, qué se puede contemplar como un buen diseño, o tal vez de los que están en el Hangout. Depende. Que sea mantenible, Que sea mantenible, escalable, escalable, fácil de entender. fácil de entender, cool, puede ser, sí, muy bien. Y todas estas respuestas son válidas. Sin embargo, ¿cómo llegamos a obtener ese buen diseño? Esta es como de las preguntas que uno se pregunta. Por ejemplo, ¿consideran ustedes que eso es un buen diseño? Si no, pueden ver. Es como al fondo del baño y ese montón de lavatorios, no tiene nada de sentido, porque si quiero usar el baño voy a tener que esperar a que todos salgan. So, como pueden ver, el diseño en sí a veces no es tan lógico como muchos pensarían aparentemente. Ahora, las aplicaciones. Yo creo que aquí bueno, yo sé que por lo menos César, yo creo que Esteban y Chaco han estado con aplicaciones que son bastante grandes. Eh, no sé si los demás, pero cuando uno trabaja con aplicaciones grandes, uno sabe que las aplicaciones tienen a cambiar mucho y los requerimientos cambian de un momento a otro. Los objetos van a tener que cambiar de un momento a otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros aquí es donde tenemos que ver si una aplicación en sí es dinámica o estática. Con esto, a lo que me refiero es si podemos cambiarla fácilmente, podemos modificar una sección de código que no nos va a dar problemas con otras secciones y no va a hacer que provoque una explosión o que tengamos que salir corriendo a cambiar mil clases de una aplicación nada más por el hecho de que queremos agregar un parámetro más, tal vez, o recibir un parámetro más. Entonces, básicamente, eso es lo que define entre una aplicación dinámica y una estática. Claramente, creo que la aplicación dinámica va a ser muchísimo mejor que la estática. Ahora, la ventaja que tenemos nosotros, podemos hacer cambios o la idea es poder hacer un código que pueda cambiar. Por ejemplo, un ingeniero civil pudo haber planeado tener un balcón en un cierto piso, cuando de repente le cambiaron los requerimientos y que, ya el balcón ya está hecho. ¿Qué podemos hacer? No lo podemos cambiar, se va a tener que quedar ahí, se va a ver muy mal. Entonces, la ventaja de nosotros es que nosotros sí podemos hacer esos cambios. Ahora, la parte del diseño. ¿Qué tanto afecta el diseño a una aplicación? ¿Qué tan importante es? Simple y sencillamente es el hecho de la mantenibilidad. ¿Qué tan fácil va a ser para nosotros poder llegar a agregar un nuevo feature, poder cambiar un feature?
con cierto requerimiento nuevo que el cliente pida, o simple y sencillamente qué tan a largo plazo queremos ver este proyecto. Ahora, otra manera muy fácil de ver esto, de ver qué tan bueno es el diseño, es con TDD. ¿Por qué? O no siempre con TDD, puede ser nada más simple y sencillamente con test. Si los tests son fáciles de hacer, eso es un buen diseño. Si no son fáciles de hacer, es donde empezamos a tener problemas. Ahora, con ejemplo práctico, vamos a ver cómo esto puede afectar y puede ayudar, y se va a ver muy simple. Ahora, ahora hablando todavía un poco de cómo el diseño nos puede ayudar. Por acá les tengo este gráfico, que los de acá no van a poder ver todavía, just in case. Básicamente es cuando está implementando un buen diseño y cuando está implementando un mal diseño. Simple y sencillamente llega a un punto donde está bien. Implementar el diseño puede tener cosas que te puede requerir mucho tiempo, puede requerir mucho planeamiento, sin la hora de en un futuro poder realizar nuevos cambios. Y simple y sencillamente es más o menos como lo puede ver en este gráfico. Al principio nos puede avanzar muy rápido la aplicación, al sacar cosas más rápidas. Sin embargo, conforme vaya pasando el tiempo, va a llegar a un punto donde vamos a pasar ese límite, donde vamos a tener que empezar a agregar features y nos va a costar todavía más por cuestiones de que el diseño es muy estático, no se puede cambiar, hay que cambiar muchas clases, hay que agregar cosas en todas las partes de la aplicación y es un desastre. Ahora, un poco, básicamente, el término Solid lo dio a conocer prácticamente el Uncle Bob. Uncle Bob es en la pantalla. Él se ha caracterizado por escribir libros, dar charlas, en general él busca enseñar muy bien todas estas cuestiones de técnicas, de cómo desarrollar mejor código y por qué implementar, tener un buen diseño, etcétera, etcétera. Pero como les dije, él no fue el que creó esos principios. Simple y sencillamente todos estos términos andaban por el aire volando. Se sabía que eran ciertas cosas buenas y sin embargo él llegó, los agarró todos y los puso en un solo término Solid y los dijo, esto es lo que tenemos que hacer realmente para que el diseño de aplicaciones sea bastante bueno. Eh, entonces así fue como nació Solid. Ok, y ahora sí. No sé si alguno tiene más o menos cuáles son los significados de las letras de Solid. Es el Single Responsibility Principle. La... ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Y ya? Ok, no importa. Ok, para la O tenemos que es el Open Close Principle. Para la L es el Least Code Substitution Principle, me parece. Y era... Charity of no sé qué. Ok, me fue. Muy mal. Y la D es el Dependency Injection. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, voy a empezar uno. Básicamente, yo les dije que les iba a explicar tres, que los íbamos a explicar un poco mejor en el ejemplo práctico, y dos que se los iba a explicar bien. Responsibility es simple y sencillamente lo que dice el nombre. Cada clase tiene que tener su propia responsabilidad y una única responsabilidad, no puede hacer más. No puede ser una navaja suiza, que solo porque puede hacerlo no significa que tenga que hacerlo. Ahora, el Open Close Principle. Básicamente, lo que se trata de este principio es de que una clase, un objeto, tiene que estar abierto al cambio, sin embargo, él no tiene que cambiar para eso. Eso es un poco complicado, ¿no? O sea, ¿cómo voy a tener un objeto y tiene que estar dispuesto a cambiar, sin embargo, no tiene que cambiar nada dentro de él? Antes se los voy a explicar. Ahora, Least Code Substitution.
Este es uno de los cuales les voy a explicar rápidamente porque no aplica para nosotros. Más que todo, por la forma en que trabaja Ruby, que, eh, que también, bueno, es más que todo por el hecho de que usualmente no se trabajan no se crean muchas clases o cuesta mucho encontrar una aplicación donde tengamos que crear. Pero entonces lo que les voy a hacer es, les voy a explicar una cosa. Eso, entonces, básicamente este principio lo dio para Liskop en 1977, como les dije, aunque Bob no fue el que los dijo, sin embargo fue el que los puso juntos. Entonces, más que todo dice, bueno, ahí van a leer la función, que si un objeto pues tiene una probabilidad que está cerca del objeto X de tipo T, entonces cuando se llama la función QI debería probar que los objetos Y son de tipo S, donde S es un subtipo de T. Ok, yo sé, say what, no se sabe, no se entiende, súper complicado, pero decir, es todo simple. Y es todo simple, precisamente lo que él está pidiendo es que si nosotros estamos heredando de una clase, esa clase que está heredando que no esté en una clase padre. That's it. Simple y sencillamente así. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto puede provocar que entremos en la utilización de, ejemplo, el kind of, se utiliza bastante en Ruby, sin embargo no se debería utilizar tanto, porque ya en esto va a empezar a meter, va a complicar las cosas a la hora de saber si es un objeto, entonces tengo que llamar a tal método, si no tengo que llamar a otro. No, simple y sencillamente nosotros tenemos un método, llamamos al método del objeto y listo. Eso él debería responder, tiene que saber y nosotros tenemos que manejar nada más la respuesta correcta. Un ejemplo de acá, es la clase padre y como pueden ver, Jedi va a heredar de Human. Cuando se le pide al Jedi que use la fuerza, ok, él va a saber qué hacer, pero ¿qué pasa si llegamos y decimos, no sé, le decimos a Java que es un objeto ni Jedi ni Human, que utilice la fuerza? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Y si no está definida la de Java, entonces simple y sencillamente va a explotar y va a tener muchos errores. O para si es un objeto como Java o si es un Jedi para saber si podemos llamar a la fuerza. Entonces simple y sencillamente se puede arreglar tan simple como agregar el método use the force en human y simple y sencillamente se le dice que si no tiene los métodos. Y más que todo en eso se basa el Lift Principle. No sé si tienen alguna duda de momento con respecto a eso. No va en contra de ir creando especialización a lo largo de los hijos, porque eso dice que mi padre tiene que saber todo lo que los hijos van a hacer. Entonces yo no voy a tener hijos especializados, solo que implementan lo que mi padre dice que voy a hacer. Ok, básicamente, no, básicamente es eso. El padre tiene que saber exactamente cómo tiene que tener una básica de qué pueden llamar, por ejemplo, si no hablemos de mamíferos. Ajá. Un mamífero poder dar lactancia, comer, reproducirse. O sea, un mamífero prácticamente no puede heredar de human. Entonces yo nada más lo pido es como, por eso es que es un poco complicado y a veces no se utiliza tanto la parte de heredar y hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, si vos vas a heredar de una clase, tenés que saber que porque de verdad tiene que tener cierta especialización, ¿ok? O sea, entonces, qué sé yo, en este caso, ya posiblemente también va a llamar
al ejemplo es de Rapid Empire, porque sencillamente es human. Es, para cómo te lo puedes poner, de que un mamífero tenga esa función, entonces Pongámosle unión onomatopeya, digamos. No pasa. No, no, para identificar, digamos, algo que tal vez, como mamífero es algo más genérico, deberían de sentir, como es algo, una especialización. Entonces, realmente tener sonidos no es tan necesario para lo que un mamífero. Porque el mamífero lo que hace no es dar lactancia. Sí, pero es que estamos hablando de institución de disco. Yo debería tener desde mi padre todos esos sonidos para que todos mis hijos tengan. Y es que sí, eso debería hacer que cualquier clase que implemente una debería responder a una interfase. Es que se vean de mano. o sea, sí, es el hecho de que, sea como sea, cualquier clase que herede de human o del padre, al final tiene que saber qué hacer si se le llama a un método que no sabe lo que tiene que hacer. Y todo por ahí la parte de dog typing también de acuerdo con Ruby. Un objeto simple y sencillamente tiene que reaccionar de acuerdo a tal método que se le llama. Tengo otra pregunta. ¿Qué pasa, digamos, cuando usted tiene mixings? Entonces, por ejemplo, ese de usted tiene un comportamiento que sea volar, un comportamiento que sea nadar en modo aparte. Entonces, yo tengo una clase que incluye volar. Ok, básicamente, a la hora de que es un mixing, es prácticamente incluido. Que no se tenga que utilizar, saber qué tipo de objeto es para saber cómo tratarlo. O sea, un objeto simple y sencillamente tiene que reaccionar a tal método. Sí, correcto. Gracias. Voy a continuar, nada más por hacer el tiempo. Más al final podemos ver otras si gustan. Tenemos, sí, el Interface Segregation Principle, que lo que pide es que las interfaces puedan responder a todos los métodos o los métodos nada más que incluye la clase. Para nosotros no aplica tanto por el hecho de que Ruby no utiliza interfaces. Esto es más que todo para lenguajes tipados o para más lenguajes estáticos como C++ o Java. Y de hecho, gracias a que todo el mundo escogió Ruby por acá, no nos tenemos que preocupar. Básicamente por el hecho de que la clase o a la que se le llama el método es la única responsable por responder. O sea, no existe ese intermediario como es una interfase en la clase en Java. Simple y sencillamente es el objeto en sí. El Dependency Inversion. Básicamente, este método lo que hace es que lo que dice es que no se puede tener cierta dependencia en un objeto cuando a la hora de cambiar, si, o sea, la idea, si un objeto está implementado dentro de otro objeto o se le está llamando simple y sencillamente y se está teniendo una dependencia a la hora de ejecutar las cosas. Si por dicha razón este objeto que está haciendo dentro de la clase cambia, donde se está llamando y hacer todos estos cambios. Más adelante se los voy a enseñar y yo creo que con esto ya estamos listos para ver un poco el ejemplo y antes unas reglas básicamente que son las que uno tiene que tener en cuenta para saber si uno está haciendo bien el diseño.
Básicamente sería responderse si es it is dry, que básicamente no sé si saben para qué es lo que significa dry. Correcto. Don't repeat yourself. Entonces, simplemente que el código no se está repitiendo, preguntarse si la clase solo tiene una sola responsabilidad. Si todo lo que cambia dentro de la clase o lo que puede hacer que cambie, va a cambiar en general en todo el proceso. Y si los objetos en los que depende de la clase van a afectar que los cambios adentro de ella. O sea, que lo que cambia adentro, que lo que tiene que cambiar no haga que cambie tanto el resto. Que no cambie el ambiente. Correcto. Ahora, este es el ejemplo que les traje. Básicamente, son más que todo imágenes, no les voy a enseñar tanto código, no me parece que sea necesario, sin embargo, sí les voy explicando un poco el proceso del refactoring, por qué se les estoy viendo. Entonces, básicamente, yo tengo una clase, un job, que es que lo que va a hacer es imprimirme los reportes de una venta. Como pueden ver, tiene la clase run, que run lo que hace es buscar el método sale, formatear la información y imprimir el reporte. Ahora, la pregunta es, ¿tienen solo una responsabilidad de ese trabajo o esa clase? Está buscando las ventas y la está imprimiendo. Claramente, tiene 3, 4 responsabilidades: buscar, formatear la información e imprimirla. Tiene 3. Como les dije, eso se puede ver muy fácilmente con respecto a los tests. Simple y sencillamente se puede ver que uno de los tests se le puede decir, está diciendo que él va a encontrar las ventas, va a obtener ventas y él va a imprimir la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Prácticamente aquí se puede ver como enlazando cada uno de ellos. Entonces, simple y sencillamente aquí es donde se empieza a ver los problemas y donde se empieza a ver que ya tienen más de una responsabilidad de esta clase. Y lo que queremos hacer es claramente simplificar. Ahora, podemos formatearlo un poco y la idea sería como podemos empezar sacando la parte de formateo de código. Podemos hacerlo con una clase sales format. Básicamente lo que queríamos hacer, no sé si pusieron atención al método anterior, pero bueno, básicamente puedes sacar lo que tenía el método sales format a una clase. Sería tenemos ciertos parámetros que somos los que queremos incluir adentro del reporte, simple y sencillamente lo devolvemos en forma de... Ahora, dando eso, ahora el job, por lo menos la parte de clase que se encarga a algo así, y ahorita lo ven ustedes, estaríamos eliminando un método privado o un método extra que teníamos en el job y simple y sencillamente lo estamos llamando. Sin embargo, aquí estamos viendo que se está dando una inyección, o más bien podríamos evitar llamar el método sales format directamente desde el job. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente si algún día queremos cambiar el sales job, vamos a tener que venir hasta acá, cambiarlo, en vez de hacerlo desde la llamada que nosotros estamos haciendo. Fácilmente podemos hacer una inyección de una clase. Como pueden ver, ahora yo voy a tener un método initialize que está recibiendo un formatter. El formatter va a inicializar la clase y simple y sencillamente al final voy a llamar el método que necesito pasándole el objeto. Simple y sencillamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ok, estamos cerrando un problema, sin embargo, vemos que está repitiendo un patrón, por lo menos con el printer. Podemos hacer prácticamente lo mismo. Algo así, simple y sencillamente los inicializamos. Cuando a la hora que se inicializa el objeto, ya sea
que nosotros pasemos un printer o pasemos un formatter, o precisamente él va a utilizar estos que están por default. De esta manera, por lo menos, si está haciendo el formateo y si está haciendo el print, el job, pero no está haciendo todo internamente en la clase. O sea, se le está pidiendo que lo haga, sin embargo, no lo hace él directamente. Y aparte de esto, con esto, ya por lo menos la parte de los tests, ya podemos empezar a hacer una parte de mocking. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ahora no sería responsabilidad de yo tener que testear que se esté formateando ya la información, sino simple y sencillamente que se esté formateando la información. O sea, no es necesario llamar el método, sino nada más verificar que se esté llamando. Y digamos, eso que estás hablando por parámetros en una inyección de dependencia, donde digamos, la dependencia es Salesforce para aclararme, ¿no? Ajá. Ese, por ejemplo, el printer. Entonces, como el printer realmente, o sea, como esta clase depende del printer, pero podría variar o para no tener que cambiarlo todo, entonces lo que hagamos es que lo utilice. Correcto. De esta manera el printer no está adentro de la clase, y en sí, si llegase a cambiar, no es necesario cambiarlo directamente en el job o en esta clase. Ahora, nos devolvemos. Es una dependencia controlada. Correcto. Ahora nos devolvemos al Service Formatter. La idea de esto también es, idealmente, uno no tiene que saber exactamente cuál es el mejor diseño o cuál es el diseño que uno tiene que aplicar, sino básicamente nada más ir como leyendo el código, y si huele mal, simple y sencillamente se cambia. Ok, entonces básicamente, como pueden ver aquí el Service Formatter, tenemos parámetros muy estáticos. Por ejemplo, con los parámetros que estamos requiriendo para respecto a las ventas es bastante estático. Entonces, todo eso se puede cambiar extrayéndolo a un archivo aparte, qué sé yo, un YML que los pueda manejar. Y ahora el Salesforce Formatter sería algo así. Simple y sencillamente estamos cargando los parámetros se llegan y se ejecutan. No tenemos que saber por qué, o esa clase no tiene por qué saber cuáles son los parámetros que se van a cargar. Y simple y sencillamente, si en algún momento decidimos insertar más parámetros y todo, o simple y sencillamente removerlos, lo podemos hacer directamente desde el archivo de configuración, o si lo queremos hacer para diferentes instancias, todo eso también puede variar y va a ser muchísimo más fácil de manejarlo. Así que, como pueden ver, ya aquí se va aplicando un poco la parte del Open Close Principle, que simple y sencillamente ahora el Sales Reporter, el Sales Formatter, está abierto a cambios. Simple y sencillamente hecho, yo puedo cambiar lo que estoy necesitando, sin embargo, él no está cambiando interiormente. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba antes cuando teníamos el array? Teníamos que venir y escribir en el array, ok, ocupo tal objeto. Ahora no. Ese es uno de los ejemplos que tengo para el Open Close. Yo a veces le daría todavía un refactor pequeño para que fuera más. ¿Cuál sería? El YML está hecho del config inicializador. El YML debería estar en la raíz del config, y usted crea un inicializador que levanta ese YML y lo tiene en una variable global de la aplicación. Entonces, cuando llega al otro lado, ni siquiera tiene que leer el archivo. Cada vez que inicialices el save format, él va a leer el archivo. Y tal vez por performance, tal vez es mejor si lo hacen en un inicializador de la aplicación, porque no va a ser algo que necesita estar refrescando cada vez que se crea un instance o cada vez que lo. Perfecto. Ahora, de momento todo se ve bien, sin embargo hay otro cambio que se puede hacer muy cool. De hecho tiene que ver con respecto al YML. ¿Qué es lo que pasa? Ok, el Sales Formatter prácticamente me está cargando un archivo en específico, todo bien, porque está relacionado a las ventas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si en algún momento yo quiero cargar otra información del Sales Formatter, o quiero para diferentes reports, para diferentes ventas, quiero formatearlos diferentes? Entonces prácticamente tengo que cambiar la parte donde estoy definiendo los parámetros,
o prácticamente tengo que cambiar el initialize para saber cuáles parámetros quiero cargar y cuáles no. Entonces, eso se puede cambiar de la siguiente manera. Extraje parte de leer el YML a una clase que se llama config. Básicamente la idea es que esta se encargue de poder leer el archivo y poder definir opciones respecto a eso de si necesitamos leer un ambiente o si necesitamos cargar diferentes cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esto es demasiado abstracto hasta cierto punto. Como pueden ver, yo estoy definiendo un método que se llama Define Methods for Environment y prácticamente le estoy pasando los keys. Y estos keys lo que están haciendo es creándome una función para la clase en sí config. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, ese método prácticamente lo que me va a hacer es definirme como se llama la llave. En este caso se llamaría sales. Se me fue el nombre. Yo sabía que tenía que poner. Entonces me va a llamar a la información que me extrae del YML y cuando yo llame al método, simple y sencillamente me va a llamar al contenido que tiene esa llave adentro del YML. Cosa que esto nos puede servir a la hora de lectura de cualquier YML, si tenemos que utilizar muchos archivos de configuración y todo eso, estar leyendo, simple y sencillamente los cargamos dentro de la variable, dentro de la clase config, vamos a tener un objeto config que podemos accesar al contenido del YML simple y sencillamente como si fueran métodos, y con esto nos ayudamos un poco a la parte de hacerlo más tipo typing sin tener que preocuparnos si incluye o no incluye un atributo y todo, todo eso lo podríamos manejar con métodos como si fuese un objeto común y corriente. Ahora, volviendo al objeto formatter, ¿qué pasa? Ya ahora el objeto formatter cambió, y ahora prácticamente puede ser, ya no puede ser solo de ventas, sino a la hora de extraer la forma en que estamos leyendo el YML o como lo estamos leyendo, ahora prácticamente puede hacer cualquier tipo de formatter. ¿Por qué? Porque ahora simple y sencillamente podemos agregar cualquier cadena de atributos adentro del YML que él los va a poder extraer. Y simple y sencillamente igual manteniendo la idea del dependency immersion, se inserta el config adentro del object formatter y a la hora que se hace el sale o se solicita para el sale, igual va a estar ahí disponible. Entonces también nos puede ayudar si queremos hacer un formatter para cualquier otro tipo de objetos. Simple y sencillamente ya podemos empezar a agregar y nos va a quedar muchísimo más fácil a la hora de cambiar los objetos a hash con los atributos que nosotros queramos. Ahora, volviendo a las reglas un poco, cualquiera pensaría, yo creo que ese código ya está bastante limpio, o sea, el formateo que está haciendo, como se está imprimiendo adentro del job, yo creo que eso ya lo habíamos movido afuera. El formatter quedó bastante limpio, prácticamente quedó bastante dinámico para cualquier otro objeto. Ahora, la parte de configuración, esa es una de las partes que yo creo que todavía se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros vemos, ahora formatter es un objeto más dinámico. Se le puede aplicar a cualquier objeto. Sin embargo, nosotros le estamos diciendo que tiene que ser a las 20. Entonces ahí es donde uno tiene que ver hacia dónde van las dependencias. ¿Qué tanto cambian los objetos? ¿Cuál es la probabilidad de que cambien más? O sea, es menos probable que cambie el object formatter a que cambie simple y sencillamente los parámetros o lo que queremos extraer del YML, ¿verdad? Entonces simple y sencillamente no tiene sentido poder tener la definición del archivo prácticamente en el formatter, porque igual el job es el que está pidiendo o el que está solicitando que se formatee tal objeto. Entonces sería bueno que el job también sea el que se encargue
de definir cuáles son los objetos que quieren, cuáles son los atributos que quieren. Ok, prácticamente esta sería la última etapa del factoring, que básicamente sería algo así, definir el config desde el reporter, que sea el que se encargue de leer los objetos que necesitamos o los atributos que necesitamos, al igual que el formatter y el printer. Ahora, la diferencia de todo eso, como pudieron ver, todo eso se hace demasiado extenso, es bueno utilizar el ops, en caso de que también se quiera definir por aparte llamar la función. Ya moviendo esta parte de acá, pueden ver que el object formatter, el initialize, pasó de tener la inicialización del config a nada más recibir los parámetros que son los que necesita formatear el objeto. Y con esto yo creo que termino en cuanto al tema. Como pudieron notar, cada una de las clases terminó teniendo una única responsabilidad, no más de eso. El formatter formateaba, la parte del config se encargaba de extraer la información del config y el job nada más se encargaba de extraer la información que necesitaba y ejecutarla. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a alguno de los principios o cómo se aplicó o no sé, en general. Ok, cool. Bien, entonces... Los de la llamada, sí, los de la llamada, gente, ¿no tienen alguna pregunta, duda, consulta? Toma eso como un no. Le dice positivo si les cayó. Sí. Ok, por ahí. Hola. Ahí están, pero todo está. Todo bien, todo no está bien, pero no, todo bien, pues. Ok. Cool. Por ahí está la biografía. Son un par de conferencias. Una la da Sandy Metz, de hecho, bastante buena. Ella es una de las personas que veo que es muy buena explicando todas este tipo de situaciones, pero en realidad las dos son bastante buenas. Se las recomiendo totalmente. Muchas ideas las tomé de ahí. Entonces también les puede ayudar bastante a entender lo que yo les acabo de explicar. Un par de artículos también son bastante buenos y de hecho explican también bastante sencillo cada uno de los principios. Entonces, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos al próximo.